Seguro que muchas de las personas que nos escuchan estarán de acuerdo en lo difícil que resulta en algunas ocasiones gestionar las propias ofensas cuando alguien nos hiere o realiza algún comportamiento que nos perjudica. Un compañero de trabajo que nos perjudica ante el jefe, un familiar que hace un mal comentario o un amigo que quizás se comporta de manera poco amistosa. Algunas personas ante este tema dirán que prefieren cortar toda relación con el ofensor. Sin embargo, no es algo que resulte posible en todos los casos, por lo que hoy en el Espacio de Salud vamos a hablar sobre la gestión de la ofensa desde un punto de vista psicológico. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Para comenzar, como siempre, saludamos a la psicóloga Isabel Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Lázaro. Bueno, ¿en qué nos puede ayudar la psicología cuando tenemos que hablar sobre gestionar la ofensa? Bueno, pues como tú acabas de decir, hay situaciones en las que recibimos una ofensa y que podemos simplemente cortar la relación. Y de hecho, en algunos casos, en algunas relaciones, lo mejor es cortarla, ya que si hablamos ya de niveles que llegan al maltrato, a nivel familiar, de pareja o incluso en el ámbito laboral, pues hay que cortarla y terminar con eso, está claro. Pero bueno, hoy hablaremos, porque bien se trata de temas graves en los que se corte la relación o de ofensas leves de cara al bienestar de la persona dañada, por así decirlo, pues es importante procesar ese dolor, ya que el no gestionar la rabia, la ira, el enfado de cuando nos hacen daño, puede, además de hacérnoslo pasar fatal, pues llevarnos a su vez a hacer daño a otras personas y cronificar climas de conflicto en el tiempo, lo que está claro que perjudica nuestra vida y nuestras relaciones. Pero bueno, hoy nos vamos a alejar de los temas graves y nos vamos a centrar en gestionar las pequeñas ofensas del día a día, como por ejemplo sería pues en el entorno laboral, cuando te toca relacionarte con gente con intereses diferentes a los tuyos, con compañeros de clase, con el vecindario, desde donde no podemos irnos o no se llega a situaciones graves, y además es importante procesar esas ofensas para que no se hagan bola. De hecho, ya hay investigaciones en el ámbito de la empresa sobre la importancia de cuidar esto en los trabajadores, porque ya se ha demostrado que gestionar las ofensas y resolver los conflictos de cara a que el trabajador no se quede con rencor, pues tiene resultados en los beneficios de la empresa, porque mejora la productividad. Y bueno, por supuesto que en la salud física y mental también hay estudios sobre los beneficios de gestionar esas pequeñas ofensas en el día a día de las que hablamos hoy. Pero Isabel, cuando alguien nos ofende, porque quizás opina algo radicalmente distinto a nosotros, o piensa de manera diferente, o ha hecho algo que, por ejemplo, en el trabajo nos perjudica y sentimos esa rabia, ese rencor tan intenso, ¿no? ¿Por dónde empezamos a hacer ese trabajo de gestión de la ofensa? Bueno, pues para el trabajo de la gestión de la ofensa hay varios autores, pero a mí me gusta mucho uno que se llama Robert Enright, que de hecho tiene un libro que se llama Las 8 claves del perdón, que os lo recomiendo muchísimo, y habla de las fases para trabajarlo. Y bueno, hay que decir que con perdón nos referimos a esto que yo estoy llamando hoy como gestión de la ofensa, que si no lo nombro con la palabra perdón es porque se ha distorsionado mucho con temas religiosos y no quiero que nadie me malinterprete, porque yo hablo del perdón sin ninguna influencia religiosa, como un proceso psicológico, como una fortaleza, y no tiene que ver con lo religioso. Pero bueno, sigo con gestión de la ofensa. Este autor, Robert Enright, dice que lo primero es permitirnos reconocer el dolor que nos producen las ofensas. Es decir, se trata de partir de que hay veces en las que tenemos derecho a sentirnos mal, porque lo que nos han hecho está mal, es una jugada, ¿no? Y esto puede parecer una tontería, pero algunas veces cuando alguien nos hace algo, como nuestra sociedad no nos permite mucho expresar las emociones desagradables, o a veces se nos tacha incluso de inmaduros si nos enfadamos por algunas cosas, y está mal visto enfadarse, pues parece que intentamos hacer como que no nos importa, y luego al intentar suprimir ese malestar lo que ocurre es que no lo procesamos, y en el futuro basta que esa persona haga otra pequeña cosa que ya es como que sacamos lo de ahora y lo de antes, y esto nos perjudica mucho en las relaciones.
O también puede ser que como una persona me ha hecho algo y no lo he gestionado bien, suele ser muy típico que la persona ya vaya como el hacha levantada, ¿no? Como en alerta, en otras relaciones o con otras personas pensando que le va a pasar lo mismo. Y al ir con el hacha levantada, pues paradójicamente hace cosas esa persona que perjudican a esas nuevas relaciones o a esas nuevas personas. Es como, si no he malentendido mal, algo así como ¿atacamos para defendernos? Efectivamente, nos volvemos nosotros ofensores porque nos han ofendido previamente. Bueno, y puede haber alguien que nos esté escuchando con esto de la gestión de la ofensa, y alguien puede pensar que no puede gestionar esas ofensas, pues no sé, porque es muy rencoroso, muy rencorosa. Entonces, pensando en estos casos, ¿se puede hacer esta gestión de la ofensa incluso en las situaciones que nos resultan mucho más dolorosas? Puede ser más complicado cuanto más intenso sea el dolor que sintamos, pero hay que partir de que esa gestión de la ofensa es un proceso intrapersonal que hacemos como personas ofendidas y que lo hacemos para quedarnos tranquilos o tranquilas y en paz con esa persona, y que poco tiene que ver con el ofensor, con que pida perdón, que no hace falta siquiera que se dé cuenta o que reconozca que nos ha hecho daño, porque a veces habrá gente que nos haga daño y no lo reconozca nunca por sus propias creencias o sus propios valores. Entonces aquí es clave hacer un trabajo, por una parte, de gestión del ego, a través de darnos cuenta de que el resto de personas piensan y actúan a su manera, dependiendo de sus creencias, de su historia vital, de sus costumbres, etcétera, y que por tanto lo que hacen viene de ellos y sale de ellos, y no define por sobre todo lo que somos cada uno de nosotros. A mí me gusta decir que cada uno de nosotros nos definimos por nuestros actos y por nuestras palabras, no por lo que los demás dicen o piensan de nosotros. Es decir, por ejemplo, que una persona me insulte y me diga que, por poner un ejemplo tonto, ¿no?, que mi ropa es fea. Poco tiene que ver con cómo sea mi ropa, sino que viene de sus creencias, de cómo tiene que ser la ropa y de que esa persona piense que es fea por sus creencias. Por eso, si yo estoy muy segura de mí misma porque me he trabajado ese ego, pensaré, bueno, quizás me molesta que me diga que mi ropa es fea. No lo voy a justificar porque lo que ha hecho está claro que está mal. Pero no pienso que porque la otra persona diga que mi ropa es fea significa que lo sea, porque yo estoy segura de que es bonita y lo suyo no tiene por qué ser más cierto que mi verdad. Por eso ya digo que en los procesos de gestión de la ofensa es muy importante trabajarse el ego. Y lo que dices de ser rencoroso, no hay personas rencorosas, sino que el rencor es un patrón de conducta aprendido que viene derivado de no haberse hecho este trabajo personal de aligerar ese ego, que hace que las personas se sientan muy heridas tomándose lo que hacen los demás como algo personal y por tanto se quedan como mucho tiempo guardando ese rencor y con ese dolor. Bueno, pero con esto que comentas, de que es bueno, ¿no?, hacer un trabajo propio del ego y no tomarnos las ofensas de los demás como algo personal que nos pueda herir, ¿puede ser un poco peligroso? Es decir, ¿no puede esto llegar a las personas que nos ofenden a pensar que si nos sentimos ofendidos por algo es nuestro problema porque somos nosotros quienes nos lo tomamos a mal? Bueno, una cosa no quita la otra. Que yo gestione mis ofensas para yo quedarme tranquila y no quedarme rumiando ese rencor y ese dolor que al final a quien le hace sentir mal es a mí, no quita que por eso lo malo que nos hacen los demás sea menos malo, o que les quitemos culpa, o que les quitemos responsabilidad y que no debamos ponerle límites, o que no debamos aprender de esa ofensa para alejarnos de las personas que nos dañan si se puede y es necesario o hay que romper la relación. Que lo suyo sería que nadie nos hiciera daño, porque claro, entonces podríamos ir ofendiendo por ahí y que el otro se busque la vida, ¿no?, y gestione su dolor, y eso no es así. Al inicio, cuando he dicho que es bueno reconocer cuando nos sentimos enfadados por alguna ofensa, es porque el enfado es muy sabio, porque nos permite darnos cuenta de que alguien nos ha tratado de una manera en la que no nos merecemos o no percibimos merecer que nos traten, y el enfado nos permite poner límites. Es decir, yo puedo recibir una ofensa, esa ofensa me hace daño, reconozco ese daño y quizás pongo límites a esa persona para que no me haga más daño. Siempre procurando no hacerle daño a la otra parte, que poner límites no tiene nada que ver con devolver el guantazo, por así decirlo.
Y entonces, por ejemplo, me alejo de esa persona y después proceso mi ofensa a través de ver las razones que llevan a esa persona a ofenderme y a que no afecte a mi ego. Yo creo que en este tema las relaciones interpersonales irían mejor en todos los ámbitos, tanto en la empresa, personal, familiar, si cada uno de nosotros tuviéramos en cuenta lo que se puede resumir en 2 ingredientes. Uno es la predisposición a gestionar nuestras ofensas, de manera en que no me las tome como algo personal, sino como algo que viene de los demás, de sus creencias, y que a veces se equivocan y hacen cosas que hieren. Y el otro ingrediente muy importante es lo que se llama corresponsabilidad afectiva, en el sentido de que cada uno de nosotros nos responsabilicemos de nuestra conducta para tratar de no hacer daño a otras personas. Y para eso a veces nos toca hacer uso del primer ingrediente y responsabilizarnos de las ofensas que recibimos, como hemos mencionado antes, para no tomar represalias o no ir en alerta con otras personas porque nos hayan hecho daño. Isabel, al inicio has mencionado que este trabajo psicológico para eliminar el rencor y gestionar las ofensas puede incluso beneficiarnos en nuestra salud física y mental. ¿Qué beneficios nos puede aportar esto? Pues, por ejemplo, se ha visto que el hacer un adecuado afrontamiento de las ofensas y del rencor mejora la salud cardiovascular, porque reduce los niveles de cortisol y de adenocorticotropina, que son 2 sustancias asociadas al estrés, y por tanto previene enfermedades cardiovasculares. También se ha visto que el trabajo de gestión de la ofensa mejora la satisfacción que percibimos en general en nuestras relaciones sociales, y al haber un incremento de ellas, por supuesto que previene problemas psicológicos como la baja autoestima, la ansiedad, la depresión, etcétera. También se ha visto que a través de la reducción del estrés, derivado de esa reducción de la rabia, de la ira, de la hostilidad, este tipo de afrontamiento ayuda a la función inmunitaria, al sistema inmune, y reduce la tensión muscular, entre otras variables físicas. Y bueno, luego eso en salud mental y física, pero es que en el ámbito de la salud laboral y de la empresa ya hay empresas, sobre todo empresas familiares, donde el hecho de que se mezcle lo familiar con lo laboral, pues sabéis que crea muchas rencillas. Pues ya hay empresas familiares que han contratado a psicólogos especializados en estas fortalezas para hacer el trabajo psicológico de la ofensa de cara a evitar que los conflictos interfieran en la productividad. Porque claro, si estoy peleándome con mi compañera, que además es mi cuñada, pues no voy a estar puesta en el trabajo y en obtener beneficios. Yo, de hecho, la formación que hice sobre el perdón, sobre la gestión de la ofensa, que hice para la consulta, la hice con un psicólogo que trabajaba en esto y que grandes empresas de la región de Murcia conocidas lo llamaban para este tema. Todo esto es muy curioso. La verdad es que lo que voy a preguntar ahora quizás suene muy extraño, ¿no? Pero con todos los respetos del mundo, Isabel, creo yo que estamos en una zona que si algo nos come de más es el orgullo. ¿Tenéis muchos casos para tratar en vuestra consulta o que tengas compañeros que podáis hablar sobre esto en la gestión de la ofensa? ¿Cambian mucho las zonas en España o las zonas por comunidades o locales? Yo creo que en España es generalizado. Y sí que es verdad que este es un tema que aparece de manera transversal cada vez que alguien viene a consulta por problemas relacionados con las relaciones interpersonales, bien sea que han sufrido bullying, que han tenido rupturas de pareja con familiares en el trabajo, a nivel laboral. Es un tema transversal que siempre hay que trabajar la gestión de la ofensa porque realmente es una fuente importante de malestar en la gran mayoría de los pacientes. Qué curioso esto, pero es así, ¿verdad? Supongo yo que se palpa, ¿no? Cuando hablas con mucha gente, con todo tipo de público, pero aquí preferimos tirar al cuello, como se suele decir, a la hora de sacar el orgullo y atacar, no nunca analizar por un lado y como otro. No es que seamos jueces, pero sí habría que ponerse en la piel de cada uno. Pero qué pena, porque realmente es que eso nos mantiene en una situación constante y continua de ira, de hostilidad, de rencor, de rabia, que al final lo que nos está generando es malestar a cada uno de nosotros. Si hiciéramos este trabajo de gestión de la ofensa, viviríamos mucho más en paz con nosotros mismos y también a la hora de relacionarnos, porque somos seres sociales, no podemos pasar
sin las relaciones interpersonales, nos guste más o nos guste menos. Así es, así es. En fin, hoy hemos querido hablar sobre la gestión de la propia ofensa, de tantos temas, ¿no?, que ponemos a lo largo de tantos años aquí y que cada martes ofrecemos a nuestros propios oyentes desde Más FM y, por supuesto, contando con Isabel Fernández, siempre desde un punto psicológico. Isabel, para hablar de esto, de otros temas, para localizarte, ¿dónde lo podemos hacer? Pues como siempre ya sabéis que nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica Cedejín y en las redes sociales de Isabel Psicología para hablar de este tema o de cualquier otro que necesitéis. Pues Isabel, el martes que viene más y mejor. Hasta el martes que viene, un saludo.